este canal publicamos semanas atrás un video titulado La estafa de los perfumes franceses. Ahí contábamos algo que puede sonar muy extraño para los oídos de quienes no lo oyeron. Decíamos que, según la fuente que consultes, un perfume que cuesta entre 70 y 100 euros tiene un costo que oscila entre el €1,50 y los 3 euros. Y dimos una fórmula para fabricar los propios perfumes, no inventada por mí, sino una fórmula estándar. En este video nos proponemos averiguar si sucede algo similar con otra gran fuente de placer para los seres humanos, el chocolate. Y al igual que hicimos con los perfumes, dar cuenta brevemente de su historia, de sus cualidades nutricionales y del futuro de este manjar de los manjares. ¿Por qué titulamos a este video El lado oscuro del chocolate? Ya se van a enterar conforme avance el video. También vamos a proponerles recetas sencillas, rápidas, sin complejidad alguna para hacer chocolates en casa. 9 veces más baratos que los comprados, más saludables y más frescos. Es decir, recién hechos, algo con lo que no puede competir el chocolate industrial. A diferencia de los perfumes, el chocolate no suele ser tan caro en los países en los que más se fabrica chocolate industrial. En España llegué a comprar chocolates con 70% de cacao a 1 euro. No es lo más común, pero se puede encontrar. Un chocolate suizo de primera línea como el Lindt de 150 gramos cuesta entre 6 y 9 dólares. Incluso el Lindt de 70% de cacao está a 7 dólares. En este anuncio pueden ver cómo 4 se venden por 28 dólares. Para un europeo probablemente no sea mucho dinero. Sin embargo, por mucha menos plata seguramente puede fabricar un chocolate en casa. Y con más variedad de sabores, asegurándose la calidad de la materia prima utilizada. En Latinoamérica el chocolate suele ser más caro que en Europa. En Argentina, que es el país en el que más se consume chocolate de toda Latinoamérica, hay pocos chocolates industriales buenos y los importados son carísimos, así como en general los artesanales. Mucho más barato, fácil, rico y saludable es hacer los chocolates en casa. ¿Qué tiene que ver esto con la temática de un canal de filosofía?, me dirán. Entre otras cosas, este es un canal de escepticismo. Buscamos las evidencias detrás de las afirmaciones, de las prácticas culturales, de las ideas establecidas y también las sometemos a crítica. Dijimos en el video de los perfumes que con el tiempo el ser humano parece haber ido perdiendo el hábito de fabricar valores de uso, tanto para sí mismo como para su entorno más inmediato. Y como esa pérdida de habilidades a menudo implica una significativa pérdida de dinero, me parece importante reflexionar sobre este tema. Hasta el siglo XVI, el chocolate solo existía en América Central. 1900 años antes de Cristo, los granos de cacao eran consumidos en América de una manera muy diferente a como lo hacemos ahora. Creían que era un manjar ofrendado por los dioses y molían los granos. Los mezclaban con harina de maíz y chiles para crear una bebida picante que era tomada solo por las castas dominantes. Los aztecas utilizaban los granos como moneda, se los daban a los soldados por su desempeño bélico y también los utilizaban en los rituales. El término cacao tiene su origen en la palabra náhuatl, cacahuatl. En 1519 por primera vez se llevaron granos de cacao a Europa. Quien lo hizo fue Hernán Cortés, que visitó la corte de Moctezuma y llevó de vuelta a España este manjar, que ganó allí fama de afrodisíaco. Luego intentaron usarlo como medicamento y finalmente lo mezclaron con miel, azúcar y vainilla, con lo que se volvió muy popular en la realeza y aristocracia españolas. Pero era muy difícil de producir y su obtención llevaba mucho tiempo si se debía fabricarlo a gran escala. Suponía tener plantaciones y mano de obra esclava, algo que empezó a ocurrir en el Caribe y en las costas de África. Un punto de inflexión se produjo en 1838, cuando en Ámsterdam se inventó la máquina prensadora de granos de cacao. Esta máquina separaba la manteca de cacao del polvo que podía ser utilizado para hacer una bebida, o recombinado con la manteca de cacao para hacer el chocolate que conocemos hoy. Poco después en Suiza le agregaron leche al chocolate. Durante el siglo XX el chocolate se abarató y se volvió más accesible, pero esto suponía obtener más terrenos para cultivar el cacao. Pero esto solo puede ocurrir en la línea del Ecuador, por el clima propicio para que se cultive la planta. Entonces lo que hicieron fue, en lugar de trasladar esclavos al Caribe, trasladaron las plantas de cacao al oeste de África. Alrededor del 70% de los granos de cacao del mundo provienen de 4 países del oeste de África: Camerún, Costa de Marfil, Ghana y Nigeria.
Muchas plantaciones usan mano de obra esclava y se calcula que trabajan en la cosecha de cacao 2 millones de niños. En algunos lugares el cultivo de cacao se paga menos de $1 por día. El chocolate forma parte ya de la cultura moderna y es un buen ejemplo del alcance de la División Internacional del Trabajo, con los proveedores de materia prima como los más perjudicados de la industria. No es casual que el continente en el que se produce la materia prima del cacao sea el más pobre del mundo, África, y que los países en los que se consume chocolate sean los más ricos, por ejemplo Suiza, que va a la cabeza con un consumo de 11 kilos por habitante por año. Así como la publicidad convirtió a los perfumes de marca en objetos de culto y de lujo, al chocolate también se lo asoció con la sensualidad y hasta con lo prohibido. Pese a que es muy saludable, especialmente si está hecho con manteca de cacao y no con otro tipo de grasas. Durante décadas, con el creciente consumo de chocolate, las grandes empresas chocolateras provocaron la deforestación de grandes zonas de Costa de Marfil y de Ghana. Se trata de áreas protegidas donde talar árboles es ilegal. Durante décadas, las autoridades de estos países hicieron la vista gorda porque el cultivo de cacao representa el 40% de su economía y da trabajo a 6 millones de personas. Costa de Marfil perdió 90% de sus bosques desde su independencia. Es el país que más cacao produce y todos los años disminuyen sus parques nacionales y sus zonas de conservación. Antes abundaban elefantes y otros animales, pero fueron arrasados para plantar el cacao. Un problema es que si se destruye el resto de los árboles, los de cacao también se secarán. Si se quiebra el ecosistema, el cacao desaparecerá. Red Plus, una organización que lucha contra las emisiones del efecto invernadero, paga una prima por el kilo de cacao producido de manera ecológica. Pero si la selva desaparece, el cacao también desaparecerá. Años atrás, las compañías de chocolate se reunían con las autoridades de todos estos países para establecer planes que modificaran la industria y que fueran compatibles con la preservación del medio ambiente. También lo hacían para proteger los derechos vulnerados de los trabajadores, que, como decíamos, suelen cobrar menos de $1 por día de trabajo. La mayor parte de la torta, o mejor dicho, la mayor parte de las ganancias del chocolate se la lleva el negocio minorista. Como vemos en la imagen, 44,2% de las ganancias se la llevan ellos. Los agricultores solo reciben un 6,6% de la ganancia, o sea, los minoristas, que no son los que hacen el trabajo más duro, ganan unas 7 veces más que los agricultores. Los manufactureros, es decir, las chocolateras, ganan 35,2%, los que procesan un 7,6%, el marketing un 4,2%, el transporte interno 0,3%, comerciantes internacionales 0,2% y puerto de arribo 1,1%. Se calcula que si no se desarrollan estrategias de cultivo alternativas, en 40 años peligrará la producción de chocolate. La deforestación ocurre a pasos agigantados en Costa de Marfil por falta de compromiso de las empresas chocolateras. La buena noticia es que no todos los productores son indiferentes a esta situación. A lo largo del 2018 se pusieron en marcha iniciativas bajo el rótulo de Cacao y Bosques y hoy más de la mitad de los chocolates fabricados no tiene vínculos con la deforestación. Algunas compañías como Lindt, Hershey o Nestlé tienen políticas globales libres de deforestación para todo su cacao. Aún así, después de la puesta en marcha de este programa, más de la mitad de los bosques de Costa de Marfil y de Ghana continuaron con la deforestación, por lo que gobiernos e industria deben trabajar urgentemente para que esto cambie. Los granos de cacao pasan por una serie de etapas antes de fabricar el chocolate. Primero los agricultores cosechan los granos de cacao que sacan de las vainas de la planta, luego los fermentan cubriéndolos con hojas de plátano. La fermentación permite que se desarrolle el sabor. Después los granos son empaquetados y trasladados a unos almacenes en donde se los limpia. Y de ahí parten a los centros de producción de chocolate de todo el mundo. Las empresas de procesamiento tuestan y muelen los granos, los convierten en manteca de cacao y en polvo de cacao y luego fabrican los productos que conocemos bajo el nombre de chocolate. El chocolate todavía tiene fama de insalubre, pero nada más falso, especialmente si se come chocolate hecho con manteca de cacao y no con otro tipo de aceite. Y especialmente si no se comen más de 2 cuadraditos por día. Lo recomendado es entre 10 y 30 gramos de chocolate negro por día. Negro significa que tenga un porcentaje significativo de cacao, de 60% para arriba. Estos 2 cuadraditos tendrán unas 150 calorías más o menos, el equivalente a una banana de 150 gramos.
El chocolate negro tiene minerales como potasio, magnesio y fósforo. 100 gramos de chocolate tienen 270 miligramos de calcio. La manteca de cacao contiene antioxidantes naturales que previenen el deterioro del alimento, otorgándole una vida de almacenaje de 2 a 5 años. En invierno se mantiene fuera de la heladera y en verano dentro de ella. Los flavonoides del cacao ejercen efectos beneficiosos para prevenir las principales enfermedades no transmisibles, incluidas las cardiovasculares, la diabetes de tipo 2 y el cáncer. Por eso la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria afirmó que un consumo diario de 10 gramos de chocolate negro con alto contenido de flavonoides podría mejorar la vasodilatación sin alterar una dieta equilibrada. Otro metaanálisis dice que el chocolate no estaría vinculado con la prevención de enfermedades crónicas, pero podría prevenir las cardiopatías y el ACV. El problema es que el chocolate que más se consume es el que tiene leche y menos contenido de cacao, es decir, de flavonoides. Esta es una buena razón para hacer los chocolates en casa. Nos aseguramos que tenga un porcentaje mayor de cacao, que es saludable, y evitamos las grasas saturadas, que no son saludables y que están presentes en muchos chocolates industriales. ¿Por qué lo hacen? Para abaratar el producto. ¿Tiene colesterol el chocolate? Muy poco, especialmente si toda la grasa proviene de la manteca de cacao, algo que, como dijimos recién, no suele ocurrir con la mayoría de los chocolates industriales. Si el chocolate está hecho con manteca de cacao, es saludable porque la mayor parte de sus grasas son las saludables. Un 80% de la manteca de cacao son triglicéridos monoinsaturados. Es una de las grasas saludables junto con las grasas poliinsaturadas. El chocolate blanco, que para muchos no es verdadero chocolate, lo que tiene es leche, manteca de cacao y azúcar. Por tanto, el que conviene comer es el chocolate negro. En una etiqueta nutricional es posible revisar qué ingredientes tiene el chocolate. Si tiene aceite hidrogenado, manteca de cacao o grasa de leche. La industria del chocolate sustituyó la manteca de cacao por grasas alternativas derivadas de las oleaginosas como la soja, la palma, el girasol y el coco, entre otras. Cuando estamos ante productos así, son muy poco saludables, especialmente si tienen aceite de palma, que es muy utilizado en la fabricación de chocolates. Hacer chocolate rico y saludable en casa es archi recontra fácil, no lleva más de 5 minutos. Es mucho más barato y puede ser mucho más rico que comer chocolate comprado. Mis argumentos son dos. Hacer chocolate fresco supera a los industriales porque no están recién hechos y también a los artesanales porque en general tampoco están recién hechos. En esta foto pueden verme en el negocio más grande de chocolates que yo he visitado en mi vida. Es el negocio de Lindt, una de las empresas más prestigiosas del mundo, suiza. En este caso está en Heidelberg. Y aunque sin duda los chocolates Lindt son de los más ricos del mundo, si uno compra un chocolate ahí, al tratarse de chocolate industrial, no estará necesariamente fresco. No se hizo el día anterior, ni el día anterior, ni hace una semana en general. Es la misma diferencia que comer pan de ayer o pan hecho en el día. El chocolate fresco tiene un sabor muy distinto al chocolate hecho meses atrás. Mi segundo argumento hedonista para fabricar chocolates en casa, dejemos de lado la cuestión de que es más saludable por ahora, es que pueden inventar nuevos sabores, es más creativo, puede haber más variedad. Los chocolates que hago en casa con más porcentaje de cacao cuestan más o menos 9 veces menos que los comprados. Y eso que están hechos con manteca de cacao y con azúcar mascabó. Ningún chocolate industrial que yo sepa está hecho con azúcar mascabó porque es bastante más cara que el azúcar blanca. La manteca de cacao es cara, pero es más barato hacer chocolates en casa con manteca de cacao que comprar chocolate industrial. Y por otra parte les voy a pasar una receta que voy a dejar en el primer comentario que en lugar de manteca de cacao trae coco. Por otra parte, al menos donde compro yo, si se compran 3 kilos de manteca de cacao, es mucho más barato que comprar 1 kilo y dura meses. En verano hay que ponerlo en la heladera, pero en invierno dura fuera de la heladera. 1 kilo de manteca de cacao el 16 de enero estaba a 1.750 pesos argentinos, unos $8.40. Para hacer 700 gramos de chocolate, que es un montón, en la receta que les voy a pasar solo hacen falta 200 gramos de manteca de cacao, que serían 350 pesos argentinos, lo que equivale más o menos a $1.67. 1 kilo de cacao en polvo puro cuesta 960 pesos argentinos. Esto equivale a $4.60 y en la receta que voy a compartir se usan 240 gramos de cacao en polvo. $1.10. 1 kilo de azúcar blanca cuesta entre 60 y 150 pesos. Ni lo cuento porque el gasto es insignificante para esta cantidad de chocolate. Insisto en que se le puede poner azúcar mascabó, que es más cara, pero también se lo puede hacer con azúcar blanca y queda riquísimo.
Total del costo de 700 gramos de chocolate hechos en casa, 604 pesos argentinos. Esto equivale más o menos a unos $3. Pero para que comparen con un buen chocolate artesanal, 80 gramos de chocolate artesanal y no 700 como los que hice en casa cuestan lo mismo. Por si se marearon con los números, les recuerdo que la cuenta que hice es 9 veces más barato hacer chocolates en casa que comprarlos. Y así nos aseguramos que tenga suficiente porcentaje de cacao con los flavonoides y también manteca de cacao y no otro tipo de grasa con más colesterol. Medio kilo de bombones cuesta más o menos 3.500 pesos en Argentina, unos $17, y hechos en casa $3, unas 6 veces menos. Es muy fácil de hacer el chocolate. Incluso uno puede decidir hacer chocolate y en media hora lo tiene listo. En 5 minutos se elabora y en media hora de freezer está listo. Pueden comprarse moldes de siliconas como estos. Acá se pone el chocolate líquido. Esto va en el freezer y después se desmolda boca abajo. También pueden hacer bombones con otro tipo de moldes. Estos son corazoncitos, pero esto sí es más trabajo porque hay que poner uno por uno. En cambio, con esto salen directamente barras enteras de chocolate. Para 700 gramos de chocolate, 2 o 3 moldes de estos son suficientes. En tal caso, procuren que el molde tenga cierta profundidad, porque si no sale demasiado chato y se deshace. Si no quieren comprar el molde de chocolate, pueden hacerlo en la cubetera. Si es muy grande, tratando de no llenar por completo el molde porque puede quedar un bombón demasiado difícil de morder. La receta básica que les voy a pasar fue creada por Pablo Coll, matemático y amante de los chocolates, a quien aprovecho además para agradecer su apoyo a este canal. Yo adapté un poco la receta a mi gusto, pero la fórmula básica es de él. Como buen matemático me la dio con exactitud. La receta que voy a pasarles es para hacer 700 gramos de chocolate. Se empieza calentando 200 gramos de manteca de cacao, yo lo hago en el microondas, pero también se puede calentar a baño María, mientras se mezcla la parte seca, que son 240 gramos de cacao en polvo y 220 de azúcar. Insisto en que se puede poner azúcar blanca o azúcar mascabó y yo le agrego 6 sobrecitos de stevia en polvo, es decir, edulcorante para los que no sepan qué es stevia, pero no se siente el gusto de edulcorante porque es muy poquito en el conjunto. Cada uno después lo adaptará a su gusto, pero esta es una receta básica. Se agrega la manteca de cacao lentamente hasta que no quede ningún grumo, se revuelve con cuchara, no hace falta usar la mini pimer ni nada parecido. Se vierte el contenido líquido en los moldes que acabo de mostrarles, se lleva al freezer durante media hora, en la heladera puede llevar un poco más de tiempo, luego se retira, se desmolda y listo. Luego, chocolate casero que no tiene conservantes debería ser guardado en la heladera o en el freezer y sacarlo media hora antes de comer, depende del clima que haya en cada ciudad. Lo que acabo de darles es una fórmula básica. Mi fórmula preferida es sumando a la parte seca los condimentos que pueden ver en pantalla que yo agregué a la fórmula de Pablo Coll. Media cucharada tamaño té de jengibre, una cucharadita tamaño té de canela, una cucharada sopera de esencia de vainilla, una cucharita tamaño té de café instantáneo o de esencia de café. Voy a dejar las recetas en el primer comentario. Si les gusta, por ejemplo, el chocolate con gusto a naranja, a la fórmula básica pueden agregarle una cucharita tamaño té de cáscara de naranja. O si les gusta el chocolate con sabor a menta, pueden agregar unas gotas de esencia de menta a gusto y pueden ir probando para ver qué otros sabores les gustan. En el primer comentario del video también les voy a dejar la receta que en lugar de manteca de cacao tiene coco, que también es un alimento muy graso. Hay muchas cosas muy sencillas de hacer en casa. Los perfumes, los chocolates, los yogures, especialmente si uno tiene una yogurtera, que no son muy caras. Incluso algunas variantes de queso son muy fáciles de hacer en casa. El problema es que hemos llegado a creer que debemos comprar absolutamente todo en el mercado. Con esto perdimos autonomía y nos volvimos más heterónomos, empobreciendo nuestro paladar porque solo aceptamos gustos propuestos por otros, los que nos venden los productos. También renunciando a nuestra creatividad y en muchos casos a mucho dinero, creyendo que no podemos fabricar esos productos en casa. Insisto en que en todos estos ejemplos que acabo de dar, las cosas se fabrican disponiendo de muy poco tiempo en casa y pueden ser disfrutados a solas, compartiéndolos con nuestros seres queridos o también regalándolos. No digo que hayan perdido valor los grandes chocolateros, ni descreo de que hacer chocolate sea un arte. Lo que sostengo es que al igual que podemos hacer una torta en casa o comprarla, también podemos hacer chocolates y muchos otros productos convirtiéndonos en protagonistas y no solo en espectadores, tal como postuló Guy Debord en su libro La Sociedad del Espectáculo, que comentaremos uno de estos días.